Vamos a comenzar resolviendo el circuito. Se nos pide obtener las corrientes y voltajes que circulan por cada uno de los elementos de este circuito. Recordemos que este circuito se resuelve mediante la ley de Ohm, utilizando las fórmulas de la corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Entonces el primer dato que debemos conocer o que debemos obtener para resolver este problema es la resistencia total del circuito. ¿Por qué? Pues el voltaje total corresponde al voltaje de la fuente. Entonces, de acuerdo a las fórmulas de los circuitos series, se nos dice que la resistencia total de un circuito serie va a corresponder a la suma de todos los elementos resistivos que se encuentran en serie en la malla. Entonces, aquí tenemos cuatro resistencias. Las cuatro resistencias están en serie porque únicamente comparten una terminal entre sí. Por lo tanto, la resistencia total del circuito sería la suma de las cuatro resistencias. Por lo tanto, podemos decir que R1 más R2 más R3 más R4 va a corresponder a la resistencia total. Entonces, sustituyendo valores, nos queda que la resistencia total va a ser 4.7 kilos más 3.9 kilos más 2.2 kilo ohms más 1 kilo. Entonces, si hacemos esas operaciones, nos quedaría nos daría que son 11.8 kilo ohms. Por lo tanto, la resistencia total del circuito sería 11.8 kilo ohms, o lo que es lo mismo, 11.800 ohms. Entonces, una vez con el valor de la resistencia total, ya podemos calcular la corriente total del circuito. Y la corriente total va a ser voltaje total entre la resistencia total. Sustituyendo valores, tengo que la fuente de alimentación es de 24 volts y lo voy a dividir entre 11.8 kilo ohms, que sería la resistencia total que acabamos de calcular. Si hago esa cuenta, nos da 2.033 miliamperes. Entonces ya tenemos la resistencia total y tenemos la corriente total. Una vez haciendo esto, de acuerdo a las fórmulas del circuito serie, nos indica que la corriente que circula por cada uno de los elementos del circuito serie va a ser igual a la corriente total del circuito. Matemáticamente sería que la corriente total sería igual a la corriente 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente 3 e igual a la corriente 4. Entonces, todas las corrientes del circuito van a ser las mismas. Por lo tanto, ya tendría el valor de cada una de las corrientes, que es lo que me pide el problema. Posteriormente me pide calcular los voltajes en cada una de las resistencias. Para hacer esto, despejamos aquí el voltaje, esta resistencia pasaría multiplicando y nos queda que el voltaje 1 o el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente 1 multiplicando a la resistencia 1. Sustituyendo valores me queda que el voltaje 1 sería la corriente 1, que corresponde a la corriente total, que sería 2.033 por 10 a la menos 3, que multiplica a la resistencia 1, que serían 4.7 por 10 a la 3. Esto nos daría 9.55 volts. Hacemos lo mismo para la resistencia, para el voltaje 2 o la resistencia 2. En este caso sería la corriente 2 por la resistencia 2. Sustituyendo valores va a ser 2.033 por 10 a la menos 3 multiplicando a 3.9 por 10 a la 3. Eso nos daría 7.92 volts. Hacemos lo mismo para el voltaje 3. Repetimos el procedimiento, sería la corriente 3 por la resistencia 3. Voltaje 3 sería entonces 2.033 por 10 a la menos 3 multiplicado por 2.2 por 10 a la 3. Esto nos da un valor
de 4.47 volts. Por último, el voltaje 4 sería la corriente 4 por la resistencia 4. Vamos a tener entonces y esto me daría 2.033 volts. Muy bien, ya tenemos entonces los 4 valores de los voltajes o los 4 valores de voltaje de cada una de las resistencias. Ahora, para comprobar o tener una idea si nuestro problema va bien, podríamos comprobar si la suma de esos voltajes nos da el voltaje total. Recordemos que una de las fórmulas del circuito serie nos dice que el voltaje total es la suma de todos los voltajes del circuito. Por lo tanto, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4 debería de ser igual al voltaje total. Por lo tanto, 24 debería de ser igual a 9.55 más 7.92 más 4.47 más 2.03. Entonces vamos a comprobar. Y nos da de decimales más, decimales menos, nos da que es aproximadamente 23.97. Recordemos que como hemos truncado decimales, no nos da completamente. Entonces ya quedaría resuelto nuestro circuito. Obtuvimos los valores de las corrientes, que recordemos que es el mismo para todos, y obtuvimos el valor de voltaje de cada uno de los elementos. Vamos a realizar entonces la comprobación de estos valores utilizando el software de Proteus. Esto nos va a servir para tener una idea si los cálculos o las operaciones que realizamos son los correctos o comprobar simplemente las fórmulas de los circuitos series. Para hacer esto nos vamos a ir al software de Proteus, vamos a crear un nuevo esquemático utilizando aquí el editor de esquemáticos que se encuentra en la parte de arriba. Nos va a abrir el área de trabajo, vamos a tener el área de librerías y la barra de herramientas. Para agregar los componentes de nuestro circuito al Proteus, pues hay que buscarlos. Lo primero que vamos a utilizar es una fuente de corriente directa, que en este caso en Proteus se llama Source, que significa Voltage Source, y aquí tenemos una fuente de voltaje de corriente directa. Damos doble clic y observamos que se carga a nuestro manejador de librerías. Posteriormente buscamos las resistencias con el nombre de res y observamos que hay muchos tipos de resistencias, hay de muchos valores que en un circuito especializado deberíamos de ocupar, pero en este caso vamos a utilizar la resistencia genérica, que es esta de aquí. Damos doble clic y se nos carga la librería. Ya no necesitamos ningún otro elemento puesto que el circuito es resistivo. Entonces damos a aceptar y ya tenemos cargados los dos elementos que vamos a utilizar en nuestra simulación. Vamos a colocar entonces nuestra fuente de voltaje. Para colocar un componente simplemente seleccionamos el componente que queremos colocar, damos un clic en la pantalla y se nos muestra la vista previa. Para rotar un componente, si contamos con teclado numérico, podremos hacerlo con la tecla de suma y de resta, y en caso de no contar con un teclado numérico podemos darle clic derecho y rotar en sentido de las manecillas del reloj o en sentido antihorario. Entonces se nos piden 4 resistencias, vamos a colocar las 4. Y vamos a unirlas. Para unirlas seleccionamos una terminal de un componente y lo unimos con la otra. En caso de querer una ruta específica, pues damos clic sobre cada uno de los grids o cada uno de los cuadros para poderlo hacer. Entonces, ya una vez que tenemos conectado nuestro circuito, comprobamos los valores que debemos de tener. En este caso, la fuente de voltaje es de 24 volts. Entonces, para cambiar la propiedad de un componente, vamos a dar doble clic, seleccionamos el valor, en este caso 24 volts. Y lo mismo para las resistencias. Las resistencias por defecto en Proteus tienen un valor de 10 kilo ohms, pero vamos a cambiarlas a los que están aquí. Entonces esta sería 4.7 kilo ohms.
Esta sería de 3.9. Esta de 2.2. Y esta de 1 kilo. Entonces ya tenemos el circuito hecho. Para poder dar la simulación o dar correr a la simulación, nos vamos aquí en la parte de abajo en el botón Run the Simulation. Ahí el circuito ya estaría funcionando, sin embargo no tenemos ninguna medición puesto que no hemos colocado ningún instrumento virtual. Por lo tanto, Proteus no nos puede mostrar la información. Para utilizar instrumentos virtuales nos vamos a este símbolo que corresponde a los instrumentos virtuales en la barra de herramienta y vamos a seleccionar un voltímetro de corriente directa. Lo vamos a colocar en paralelo en cada una de las resistencias para ver cuánto voltaje marca y realizamos la medición correspondiente. Hay que tomar en cuenta el sentido de la corriente. Proteus toma el sentido convencional de la corriente que nos dice que va de positivo a negativo, por lo tanto nuestra corriente tendría este camino. Entonces hay que poner los voltímetros respetando los signos en la corriente convencional para que los resultados sean los correctos. Y ya tendríamos conectados los voltímetros. En el caso del amperímetro, recordemos que la corriente se mide en serie, por lo que habría que desconectar el circuito. Al ser un circuito serie, no importa en qué parte de la malla coloque el amperímetro, puesto que va a ser la misma corriente para todos. Bien. Ahora sí, si damos correr a la simulación, los instrumentos virtuales nos van a dar las mediciones de cada una. Sin embargo, observamos que el amperímetro nos marca ceros. ¿Por qué? Según el circuito, la corriente total está en miliamperes y la escala del amperímetro se encuentra en amperios, por lo tanto hay que cambiarla. Damos doble clic y en donde dice Display Range cambiamos a la escala que nosotros vamos a utilizar, en este caso miliamperes. Muy bien, ya tenemos nuestro circuito terminado y si damos correr a la simulación vamos a ver los valores. Entonces vamos a compararlos con los que están acá. Y nos dice que el valor del voltaje 1 es de 9.56, que es aproximadamente lo que nosotros habíamos calculado. Aquí están los valores. El valor de R2 o el valor del voltaje 2 es de 7.93 y aquí tenemos 7.92. El valor del voltaje 3, 4.47, ese sí coincide. Y el valor del voltaje 4 serían 2.03 y la corriente 2.03 mA. Tomemos en cuenta que Proteus toma todos los decimales y toma que los valores de la resistencia son ideales, por lo tanto los resultados pues son más cercanos a lo ideal. Mientras que aquí truncamos algunos decimales y es ahí la diferencia. Entonces así se realizaría la comprobación de un circuito utilizando los instrumentos virtuales de Proteus. Una vez terminado nuestro circuito, pues es momento de colocarlo en un reporte. Normalmente los circuitos no se colocan en los reportes con el color, ya que debido a sus colores, al momento de imprimirlo en una escala monocromático, no se pueden apreciar bien los valores. Entonces la primera forma para colocar un circuito en un documento es irnos al apartado Template, buscamos la opción Save Design Colors, buscamos el color de papel y lo ponemos en color blanco. Entonces una vez hecho esto, observemos que el fondo ya se vuelve de color blanco y con la opción Toggle Grid podemos quitar las rejillas y ya nos quedaría un circuito con un fondo blanco que tendría mejor aspecto en el reporte. Entonces si damos correr a la simulación, bastaría con abrir la herramienta recortes de Windows, darle a nuevo, seleccionamos el área que queremos recortar y automáticamente se guarda en el portapapeles de Windows. Podemos también aquí darle a la opción copiar o la opción de guardar recorte. En este caso lo voy a guardar en el escritorio como circuito 1. Muy bien, esta es la primera forma. La segunda forma, si es que se quiere todo de forma monocromática, es damos correr la simulación, damos en el apartado de File, Export Graphics
y podemos exportarlo en bitmap, que sería una imagen, o en PDF. En este caso voy a seleccionar la opción de bitmap. Selecciono la máxima resolución del circuito y le coloco un nombre. La voy a guardar en el escritorio con el nombre de circuito 2. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, si vamos al lugar donde se guardó, vamos a tener el circuito 2, que es el que se ha realizado de manera monocromática, y también vamos a tener el circuito 1. Cualquiera de los dos podríamos colocarlo en algún editor de texto donde estemos realizando nuestro reporte.